Estamos aquí, hermanos, porque vamos a honrar la palabra de Dios. Como ustedes saben, procuramos en lo posible ser los más bíblicos posibles y cristocéntricos. Esto es algo que debemos decir precisamente para nosotros y para que el testimonio sea a todas las naciones. Les decía que nosotros el 31 de octubre se celebra en el grupo cristiano protestante los 500 años de la Reforma por Martín Lutero, cuando un día como ese 31 de octubre, pero en 1517, 500 años atrás, él colgó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, donde él exponía las razones bíblicas por la cual lo que en ese momento la cristiandad practicaba estaba muy fuera de las Escrituras. Y una de las cosas que a él le animó más a tomar esta decisión, después de mucho tiempo de angustia, de suplicio delante de Dios, de buscar la revelación de las Escrituras, él finalmente se dio el valor de hacerlo. Pero había una recolección de indulgencias, de venta de indulgencias. Quiere decir, les perdonamos su pecado si usted da tanto, si usted ofrenda tanto, y había algo que a él le causó mucha repugnancia, eso, jugar con la gracia de Dios. Realmente se enunciaron 5 grandes verdades fundamentales de vida y prácticas cristianas, rechazan. Es que, número 1, se habla de las 5 solas o 5 soles, porque son en latín, sola escritura, número 1. Y es que se predica que la Escritura es la única base fundamental de la verdad. Es decir, no hay ninguna religión, no hay ningún fundamento doctrinal de alguna creencia de iglesia. Todo lo que se predica o lo que debe ser predicado que viene de Dios es de las Escrituras. De hecho, 1 de Timoteo 3:16 nos dice el apóstol: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea plenamente capaz de entender todas las verdades de Dios a través de las Escrituras. Número 1, sola Escritura. Número 2, sola gracia. Ellos le llaman sola gratia. Es que por gracia es que nosotros somos salvos. Y esto es aparte de cualquier obra de la ley. Y se resume en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que no hay manera de entrar a los cielos por ser bueno. Porque no hay bueno, no hay justo ni aun uno. Es por gracia inmerecida de Dios. Número 3 es sola fide o sola fe. Es que es nada más por fe y solamente por fe que el hombre puede llegar a alcanzar estas verdades del Evangelio. No hay otra manera. En Romanos capítulo 5, versículo 1 se resume en esta forma: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces tenemos esa otra tercera sola, que es la sola fe. Pero también tenemos la cuarta, que es solos o solus Christus. Es decir, que es solamente a través de Cristo que podemos llegar al Padre. Y él lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en 1 de Timoteo 2:5 nos dice, y en ningún, no, ese es Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es el Evangelio, la esencia es a través de Jesús y no a través de una religión, no a través de las buenas obras. No hay justo, no hay bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por último, la última parte de estas 5 solas es solo
soli Deo gloria, o a Dios, solamente a Dios sea la gloria. Y es que no hay nadie que se pueda gloriar y decir, bueno, yo también contribuyo a mi salvación, yo me porto bien, es más, yo me cuido. Y hay algunos de que se atreven un poco a decir de que puede perderse la salvación si no se portan bien. Entonces quiere decir que esa persona es parte de la salvación también y está haciendo la obra de Cristo débil y te está haciendo así parte también de la salvación. Está suplementando el evangelio. Y Cristo suplementado es Cristo suplantado. En Judas 1:25 nos dice: al único y soberano Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. A Dios sea la gloria. Es el mensaje del evangelio y es lo que nosotros predicamos. Usted no nos va a ver aquí, y el Señor nos guarde de que alguna vez metamos otra cuestioncita por allí. Si nosotros presentamos un evangelio diferente al que os hemos anunciado que estás en las Escrituras, la Biblia dice: sea anatema, sea maldito. Pero quiero leer con ustedes este versículo y voy a pedirles por favor que nos pongamos todos de pie para honrar la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 3, esa es en la nueva versión latinoamericana para los hispanos. En Hebreos capítulo 12, versículo 3, leamos todos juntos, dice así: consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Señor bendiga su palabra, podemos sentarnos. Muchas gracias. Cuando entendemos este contexto, el apóstol Pablo está hablando de una nube de testigos, de hombres valientes, hombres de fe, que dieron su vida por el testimonio del evangelio en la antigüedad. Hombres que fueron aserrados, hombres que fueron vejados, que fueron puestos en peligros de espadas, que anduvieron de aquí a allá, sin casa, etc. Y los pone como hombres de fe, incluyendo a David, a Jefté, a los jueces, todas estas personas. Y él entonces dice en este versículo 1 de este contexto donde leímos: por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, de esos testigos, esas personas que ya han muerto, que están en el pasado, no es que nos están viendo como testigos. Lo único que sabemos de los que mueren salvos en los cielos es que tienen gozo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Eso de que, no, mi papá me está viendo desde allá, yo no sé, pero la Biblia no lo dice. ¿Tú crees que la belleza y el gozo que tiene es para que estén viendo por una ventanita y viendo para acá nosotros? Yo creo que ellos tienen mejores cosas que hacer. Pero sí dice la Biblia que tienen gozo cuando un pecador se arrepiente. Pero este no es el concepto de lo que dice aquí de Hebreos, de esta nube de testigos. Son personas que, basado en el cuadro de la antigua Grecia, cuando había aquellas competencias donde todos los nobles jóvenes deportistas de Grecia salían en aquellas competencias y duraban varias semanas, pero ellos salían en la mañana, por ejemplo, y ya en la tarde ya habían terminado sus ejercicios y pasaban a ser parte de los espectadores. Entonces, los mismos atletas ahora eran espectadores de los otros atletas que venían. Y los jueces eran atletas ya mayores que habían pasado por años, que también eran jueces. El sentido es este, que el cristiano, el que va pasando, va viendo de los otros que van viniendo. Entonces él dice, teniendo esta nube de testigos, es decir, en base a el testimonio de tantos cristianos en el mundo, nosotros debemos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque él dice, él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Por qué, hermanos? Mire, le voy a decir, este capítulo, o mejor dicho, la carta a los Hebreos, que hoy en día no se sabe a ciencia cierta quién la escribió, si fue Pablo, si fue Silas, no sabemos, pero fue un hombre de Dios. Él estaba animando a tantos hermanos que estaban desanimados, valga la redundancia. Ellos estaban con el peligro de volver atrás, porque habían muchos judíos cristianos, de hecho eran los hebreos, los judíos, que habían aceptado a Cristo, este Mesías, que abolió la ley por cumplirla perfectamente y proclamaba ser el Hijo de Dios o el mismo Dios encarnado.
Entonces muchos sufrieron una persecución terrible. Una de las persecuciones más terribles que los cristianos sufrieron fue en el primer siglo. Y ellos tenían el peligro de volver atrás, de echarse para atrás y decir, caramba, yo no aguanto esto es demasiado. Entonces, tantas pruebas que estoy recibiendo, no, esto no puede ser de Dios. ¿Usted ha pensado alguna vez, Señor, tengo tantas pruebas, ¿será que me estás castigando? No necesariamente. Las pruebas y las dificultades de la vida son parte integral de la vida. No es que Dios te las manda, te va a mandar una prueba para que... No, Dios las permite en su gracia soberana con un concepto educativo para nosotros. Porque cuando estamos en pruebas es donde más o corremos o nos encaramamos, como decimos en nuestro país. Es decir, o te desanimas completamente o corres a tomar refugio en aquel que te puede consolar, en aquel que puede liberarte de tus penas y aquel que dijo, no tengan miedo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Este es el Salvador que tenemos, es el Dios hecho carne, el poderoso Jesús. Pero siguiendo con este concepto, él quería que ellos se animaran nuevamente y por varias cosas. Uno, porque tenían una gran nube de gente que ya habían pasado por esto. Lo que tú estés pasando, mi estimado hermano o amigo, ya muchos lo han pasado. El apóstol Pedro decía estas palabras: sabiendo que vuestras adversidades se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que no estás solito. Hay refugio y hay recursos en Dios y en su palabra. Ahora, para que ellos no se desanimasen, ellos dicen, bueno, no le pongas los ojos a más nadie, ni a tus pruebas. Pon los ojos en Jesús. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos apartamos de Jesús y ahí es donde viene la catástrofe. No, yo no aguanto, y te pones y la cara se te refleja, la angustia se te refleja en tus finanzas, en tu vida personal, en tu vida matrimonial quizás, o miles de cosas. Es porque no estamos llevando a Dios todo en oración. Él está allí. Él está allí. Entonces él dice, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Otras versiones, y la versión original dice autor y consumador, dice autor y perfeccionador de la fe. Él perfeccionó nuestra fe, nuestra carrera, el evangelio, el ser cristiano. Es algo que ha sido ya perfeccionado por Cristo. Es decir, que todo está fríamente calculado, por así decirlo. Y cuando él dice consideren, estuve leyendo que de los que saben el original, esta palabra considerar es una palabra que tiene que ver con los cómputos, con estudiar analíticamente una cosa para encontrar la verdad. Entonces él está diciendo en esta mañana a ti y a mí, mira, considera, estudia, ponle atención cuidadosamente. ¿A quién? No a tus problemas. ¿Recuerdan de Pedro? Cuando Pedro estaba hundiéndose en medio de aquellas aguas, aquella tormenta, aquellas grandes olas que le hacían hundir su pequeña barca. Él por la fe había dicho al Señor, si eres tú, Señor, permite que yo vaya a ti. El Señor se lo permitió. Y él empezó a caminar, imagínense, en ese mar tan bravo, tan tempestuoso. Él empezó a caminar hacia Jesús. Pero resulta que él empezó a hundirse. Imagínense qué grande, qué terrible miedo sentiría empezar a que ya el agua le empezara a llegar a sus tobillos. Y yo no estaba en nada, estoy con el poder del Señor, pero empezó a hundirse. La oración más corta de toda la Biblia, ¿sabes cuál es? La de él. Señor, sálvame. Él no tuvo tiempo, Señor, Padre nuestro, te voy a dar una teología ahí. No, me estoy hundiendo, Señor. Muchas veces eso es lo que nosotros necesitamos. Señor, sálvame. Él está presto para nuestras angustias y nuestro desánimo. Pero ¿sabe por qué se hundía Pedro? Dice la Biblia, y no lo dice exactamente que él apartó la mirada, pero dice, al ver Pedro las grandes olas, comenzó a hundirse. Siempre decimos en manera jocosa, o que tuviera esa enfermedad, ese estrabismo, tiene un ojo aquí y otro allá. No, el tipo dice que empezó a hundirse al ver las grandes olas. Es decir, que él apartó la mirada del Señor. Y el apóstol te dice a ti y a mí en esta mañana,
Considera aquel, pon los ojos en Jesús, no en tus circunstancias. Ve a las circunstancias y no le diga a las circunstancias, qué grande eres, oh problema. No, dile a tus problemas, qué grande es mi Dios. Y él sigue diciendo, aquel que soportó tal hostilidad. La versión Reina Valera dice, aquel que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo. No hubo nadie en la tierra que haya pasado por lo que pasó Jesús. Él sufrió el desprecio de su pueblo primeramente. Dice la Biblia que él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la maravillosa verdad. No sé qué situación tendrás tú de desánimo, de tristeza, de problema, pero no van a ser más grandes que mi Dios. Cristo llevó nuestro pecado en la cruz, habiendo sido rechazado por su pueblo, por sus hermanos, hasta sus discípulos que estaban con él, rodeándole, que sabían de boca, de pecho a pecho las verdades de él. Huyeron por la derecha, por la izquierda, se esparcieron y dejaron solo al Señor. Dejaron solo al Señor. Le abandonaron sus más queridos. Y lo peor es que cuando estuvo en la cruz del Calvario, su madre estaba allí. No podía hacer nada. Pero él estaba levantado entre el cielo y la tierra. Estaba desamparado por los hombres, su pueblo, su familia, sus amigos. Y estaba en medio de la nada, porque de arriba el Padre ocultó, o Dios ocultó su rostro sobre él. Por eso es que él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estuvo desamparado de los hombres y de Dios y sufrió tal contradicción de pecadores. Y a veces nosotros con un problemita que tenemos, ¿qué par de media me pondré hoy? Estoy desanimado. Imagínense. Puesto y consideren a Jesús, el que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Para qué? Y aquí está el propósito y este es el tema de lo que estamos hablando hoy. Para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Fíjense esa palabra. La Reina Valera dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No se cansen ni se desanimen en su corazón. Vendrán pruebas, mis hermanos. A menos que usted sea de otro mundo, usted tendrá pruebas como todo mortal. El asunto es con quién tú vas a enfrentar esas pruebas. ¿Qué es el desánimo? No se desanimen en su corazón. Y si el apóstol lo dice, es porque hay la tremenda posibilidad de que seamos desanimados. No, yo soy cristiano, yo no me desanimo. Como otros que se atrevan a decir que ellos no pecan. Bueno, entonces hay que hacerle un altar allí y dejarlos ahí porque ni tocarle ni se le acerca porque usted lo va a contaminar. No hay mortal que haga el bien y nunca peque. Pero tenemos en Jesús una fuente continua a la cual acudimos constantemente, confesando nuestros pecados. Los pecados que nos condenan o el pecado que nos condena en la cruz. Cada creyente verdadero le dirá, yo tengo mi cuándo, mi dónde, mi cómo. Yo acepté a ese Jesús que sufrió tal hostilidad de pecadores y me salvó a mí. Ahora, luego usted sigue pecando, pero ya el pecado judicial, el que lo condena al infierno, fue clavado en la cruz cuando usted le aceptó como Señor y Salvador. Pero queda el pecado habitual, que ya no es el condenatorio, sino el pecado diario, que corta no la relación, sino la comunión con Dios. Y eso usted debe confesar diariamente, en cada momento, inclusive por los que no está consciente que va a pecar. Pero hay desánimo. ¿Sabe lo que es el desánimo? En griego es atumeo, palabras raras. No le vaya a poner nombre de eso a su hijo. Atumeo, ven acá. Atumeo es estar sin fuerzas para seguir, estar descorazonado, estar falto de ilusión, de ánimo, de vida, de vigor para seguir adelante, desfallecer. Todo el mundo entiende eso porque ¿quién no ha estado allí? Nos hemos sentido tan desanimados muchas veces, ¿cierto? Algunos tienen actitudes o reacciones de encerrarse en el cuarto o que ni le hablen.
o se les llama y no contesta el teléfono. Yo creo que hay varios desanimados por aquí. Pero Colosenses 3:21 nos dice, fíjense un ejemplo, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. Esa palabra es atumeo, para que no se desanimen. Es decir, cuando hay una exasperación, una reprensión demasiado fuerte, el niño se puede desanimar y puede empezar a pensar que no me quieren mis padres, que esto y el otro. Pero hay que tener la sabiduría, hay que tener discernimiento. Pero no estoy diciendo con esto que no debe de disciplinarse a sus hijos. Usted sabe las consecuencias. Instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino. Pero en este estado de desánimo, y tal vez usted lo haya pasado, hay un momento que usted se paraliza por completo. Está tan desanimado que tiene los brazos caídos literalmente, no tiene ganas de hacer nada. Pierde todas sus facultades para pensar. Inclusive les da flojera, si es creyente, hasta de leer la Biblia. No, ya no la leo. No va a los cultos. No quiere hablar, no ora. Y las cosas se ponen aún peor porque está dejando la fuente. Pérdida de todas las facultades espirituales y físicas. Según el mundo y los psicólogos, y aquí está un doctor psiquiatra, hay muchas causas. Y algunas de estas causas son la muerte, desaniman, le dan tal estado de ánimo a las personas que totalmente se les quita la gana de todo. Enfermedad también puede ser una causa de desánimo. Soledad. Está desanimado porque estoy solo. Y es comprensible. También la pérdida de un ser querido, la muerte de un familiar, desanima mucho. También un futuro incierto. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué será lo que irá a acontecer en esto y lo otro? Enamorarse también desanima, sobre todo cuando no te hacen caso. ¿Sí? Estoy desanimado, ¿por qué? Pero también fracaso a grandes retos. Tienes un reto, un proyecto y fracasaste. Caramba, no me vuelvas a buscar por eso. Yo en eso no sirvo. Y ya te desanimaste. Y no necesariamente debe ser así. También hay gente que se desanima por cambios. Viene un cambio. Yo recuerdo cuando yo estaba muchacho saliendo de mi bachillerato, yo me ilusioné con estudiar ingeniería petrolera. Eso casi nadie lo sabe, porque fue un momento de desánimo que tuve. Pero había unas pruebas psicotécnicas que había que hacer, y yo no sé para qué, hasta ahora no lo entiendo, pero también te ponían a tener rapidez mental, de poner, aparte de las matemáticas y otros exámenes, ahí en la refinería donde estaba esa petroquímica grande, y era hacer con las manos unos cuadros rapiditos y poner unos pines de acuerdo a una instrucción que te daban, pero tenía que hacerlo en un tiempo. A mí me rasparon. O sea, me desaprobaron, me reprobaron, me rasparon, como lo quiera decir. Muchacho, y eso fue para mí un desánimo, que yo no sirvo para nada, yo no quiero seguir estudiando, yo me quedaré para caletero, para montador de cualquier cosa. Me desanimó de tal manera que casi se deslizan mis pies, como dice el salmista. Gracias a Dios que me volví a animar, volví a tener ánimo. Pero fue un momento de mi vida que recuerdo que eso fue, y usted tendrá también su momento. Pero fíjense que la respuesta que tiene el mundo, y debo decirlo con con autoridad en la palabra y en lo que vemos, que hay muchas iglesias que dicen, eso es algo mental. Usted simplemente diga, lo rechazo, y listo, no lo tengo. Mire, la respuesta no está en yo declaro y yo decreto. Yo declaro que yo no estoy desanimado. Yo declaro y decreto. Esas palabras no están en ti como ser humano hacerlo, porque tú no tienes potestad ni de declarar ni de decretar. El Salmo 8 y 6 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Somos ínfimos, somos pequeños, somos criaturas que puede ser tomado por el viento, que en la mañana estamos como la vida, como la flor, que en la mañana florece y crece y en la tarde es cortado y se seca. ¿Qué autoridad tenemos? Declara que no estás enfermo, declara que no te duele la cabeza, declara que no estás con el carro ahí broken o accidentado, malo.
Declara que no te quebraste ese pie. Sí, declaro y sigue caminando. Estudia cómo te vas a caer. Mano, y uno lo dice jocoso, pero hay personas que hasta cuando se enferman, dice, estás en pecado porque tú debes declarar que esto no es así, hermano. El que puede declarar y decretar es el Dios poderoso y soberano. Amén. Así que por ahí no es la cosa. ¿Cuáles son las consecuencias de la desesperanza o del desánimo? Bueno, desesperanza, depresión, es decir, caes en un estado de ánimo falto de toda alegría, nos alejamos y perdemos la comunión con Dios, perdemos todo el interés en las cosas cotidianas de la vida, en vez de ver las cosas, esa silla es verde, la pared es medio amarilla, ya perdemos el color, no distinguimos, se pone gris toda la vida, te llenas de duda y te conviertes en una víctima. El domingo pasado hablamos, por cierto, de lo que es ser víctima. Y somos presa fácil del enemigo, porque se bajan todas las defensas. Y no solamente en el plano espiritual, en el plano físico, porque cuando tú estás desanimado, dígalo ahí, doctor, cuando uno está desanimado, cuando estás deprimido, las defensas de tu organismo bajan. Y ahí te entran toda clase de enfermedades. Hasta una gripecita te tumba. Así que en la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? Josué 1:9. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Gloria a Dios por eso. Es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Ahora, el Señor es el que te manda a ti que no te desanimes, porque sabe que eso está en nosotros, que nos puede ocurrir. Cualquiera sea la cosa, no hay nada. Usted dirá, no, lo que pasa es que Él no sabe que lo que yo tengo, eso sí es para desanimarse. No, hermano, no hay nada, no hay nada. Hay una razón, porque yo, tu Señor y Dios. Ahora, debo hacer notar algo bien específicamente acá. Existe lo que se llama la gracia común. Dios, aún a sus criaturas que no son salvas y no tienen relación personal con Él a través de Jesucristo, Dios muestra la gracia común. Dios protege, Dios salva, Dios da bondad, da misericordia a aquellos que no son creyentes en Cristo. Y Dios tiene su manera de hacerlos llamar. Pero aquí, esto está dirigido a quien tiene a Dios como Señor y Dios. O sea que está dirigido a un público específico, a los hijos de Dios. Romanos 10, 8 y 9 nos dice, ¿pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta palabra de que yo soy el que te manda que tengas fuerza, valor y firmeza, esa promesa es para los hijos de Dios que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que le tienen a Él como su único dueño. Sí, yo creo en Diosito, como siempre decimos, pero en su vida no refleja lo más mínimo de un compromiso hacia Dios. No gustan de las cosas de Dios, no gustan de leer la palabra, no gustan de hablar de Cristo, no buscan de congregarse. Y no estoy diciendo algo, hay razones, de verdad, cuando uno se congrega, es una de tantas cosas. Pero mostrar en tu vida que eres del Señor, porque has tenido un cuándo, un dónde y un cómo. Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tú eres un maestro. Bueno, estoy parafraseando. Tú eres un maestro de la ley, tú conoces todas las cosas, eres un doctor, un principal entre los judíos. Pero te es necesario nacer de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? No importa qué iglesia vaya, cuántas veces lea la Biblia, hasta puede ser pastor predicador. Pero si no has tenido un encuentro personal con Jesús, confesando tus pecados y aceptándole a Cristo como tu Señor y Salvador y le estás siguiendo, estás perdido o perdida y expuesto a una condenación eterna. Existe el infierno, existe el lago de fuego.
Muchas iglesias no lo predican, pues nosotros sí, porque dijimos al principio que nos basamos en lo que está en la Escritura, sola Escritura, y es lo que dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que desobedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabes? Si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, la ira de Dios está sobre ti, créalo o no lo creas. Pero hay algunas cosas que quiero compartir con usted acerca de las razones del desánimo y su forma de combatirlo. Número 1, el temor a los grandes retos. Basado en Deuteronomio capítulo 12, versículo 21, en la Nueva Traducción Viviente. Dice Moisés, miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella como les dijo en su promesa el Señor, Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Moisés le estaba diciendo esto de parte de Dios. Fíjense que al final usted tiene ese consejo, esa exhortación, que no tengan miedo ni se desanimen porque iban a desanimarse. Dios sabía de antemano, Dios sabe de antemano qué es lo que nos va a desanimar, qué era lo que los estaba desanimando a ellos o los que los iba a desanimar. Esta tierra delante de ustedes tomen posesión. Eso era ¿saben por qué? Porque ellos no se consideraban fuertes para tomar una tierra de gigantes. Y una tierra donde estaba el amorreo, el fereceo, el jebuseo, donde estaban los amalecitas, donde estaban muchas naciones que eran feroces, que eran enemigas de Israel y que iban a cuidar su tierra. Entonces, Dios les dijo, van a tener esa tierra, vayan y conquístenla. Caramba, pero ahí se me enfrió el guarapo. Me desanimo y tengo miedo. Dios de antemano le decía, no tengan miedo. Miren lo que el Señor ha puesto esta tierra delante de ustedes. Hay cosas que Dios ha puesto delante de nosotros. Todavía no la tenemos y ya tenemos miedo. Dios me ha dado esta promesa y la sigas pensando, ay, pero hay tantas cosas, Dios me ha dado esta promesa. Y al final, Dios me ha dado esta promesa. ¿Le tienes miedo? No tengas miedo ni te desanimes. Unas palabras claves es que Él dice, Dios de sus antepasados, y otra, promesa del Señor. Dios lo prometió, Dios lo hará. Y dice, Dios de sus antepasados. ¿Saben qué quiere decir esto? Que tú puedes revisar la historia, ya sea la reciente o la pasada o la más pasada todavía, y ves como Dios ha sido fiel en el pasado. ¿Qué va a impedir que Él siga siendo fiel en el futuro para ti? Entonces, hermanos, hay desánimo por los grandes retos, pero Dios dice, no tengas miedo ni te desanimes. Número 2. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6, otra vez Moisés hablando, ya pronto a soltar el cargo para que fuese Josué el que tomara la batuta de dirigirle. Y él dice, esforzaos y cobrad ánimo, otra palabra, es decir, esfuércense y no se desanimen, más bien agarren fuerza. Ahora, dice aquí, ni tengáis miedo de ellos. Ya no era la circunstancia que no sabían, ya era específicamente personas. ¿Cuántos de nosotros no tenemos desánimo por la gente? Por eso me atreví a poner como título, el desánimo por miedo a la gente mala. Puede que no sea malo normalmente, pero está siendo malo contigo. Y dijimos acá que normalmente el inconverso, al que busca a Dios, el inconverso busca cómo meterle la zancadilla, cómo molestarlo. Y no es él, es el mismo enemigo que busca robar tu paz. ¿Hay gente mala? Sí, Señor. El apóstol dice, hermanos, ustedes son como luminares en el mundo, en medio de una generación bonita y buena gente. No, dice perversa y maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El creyente está llamado a iluminar alrededor porque la gente es mala. No estamos diciendo todos,
Pero hay gente que está inflamada por el enemigo, gente que no tiene a Dios y se deja dominar por sus pasiones y por todo lo que le viene a la mente. Por eso es que hay gente que te ve a ti y suelta todo su camión de cosas, porque no tiene filtro. Y usted, como creyente, debe tener filtro. No, me provoca decirle a fulanito, yo soy creyente en Cristo y debo dar testimonio del Evangelio. Dios te bendiga, que te vaya bien. Pero ven acá, dime, no, ahorita no quiero hablar. Porque se nos puede salir, el puertorriqueño dice, se me sale el monstruo. Se me puede salir el viejo hombre, y eso no es bueno. Pero Dios te dice, fíjense esta promesa tan bella. Usted ve al final, Jehová Dios es el que, ¿qué? Va contigo, número 1. No te dejará, número 2. Y no te desamparará, número 3. Usted a lo mejor ya lo notó, pero esta es una bendición y promesa trinitaria. El Salmo 46 dice, Dios es nuestro ¿qué? Amparo y fortaleza. El último declaración es referido al Padre, si me permiten sugerirlo. No te desamparará el Padre. La segunda dice, no te dejará. El Señor Jesucristo dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el Hijo eterno que está en el medio con nosotros. Pero también dice, va contigo. El Señor Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, sino que os pediré al Padre para que envíe el Espíritu Santo, el otro consolador que estará con ustedes. Irá contigo para donde quiera que vayas. Su presencia estará con nosotros. De manera que el Dios Trino está contigo para que tú no tengas miedo a la gente. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero hay otra, el número 3, ¿verdad? Es el desánimo al despreciar la provisión divina. Y usted al principio va a tener una duda porque Números 21 y 4 dice así. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Sabe por qué se desanimaron? Porque para llegar donde ellos iban a pasar, ellos podían pasar por la tierra de Edom, pero no se lo permitieron por los enemigos. Entonces tuvieron que dar la vuelta y pasar por el Mar Rojo, y ustedes saben que el Mar Rojo lo cruzaron. Con todos los poderes que Dios hizo, y Dios tenía un plan perfecto, pero ellos tienen a dar ese vueltón, y no solamente esto, ellos empezaron a desanimar de tal manera que Dios hasta ese momento los estaba alimentando con maná del cielo, con pan de ángeles. ¿Sabe qué dijeron ellos allí? Usted lee ese contexto, y dijeron, ya nuestra alma está cansada de este pan tan liviano. Es decir, nosotros somos guerreros, hombres fuertes, y un pancito ahí dulce que cae del cielo, imagínense. Qué de malagradecido. Pero tal vez si tú y yo estuviésemos allí, hubiésemos dicho lo mismo. Gracias al Señor que estamos en la gracia. Se desanimó el pueblo y empezó a murmurar. ¿Sabe qué fue lo que pasó cuando empezó el pueblo a murmurar? ¿Sabe alguno? Dios le envió serpientes ardientes. No sé si eran corales, si eran mapanares, no sé qué, culebra. Pero empezaron a morderlos, a hincharla y a morir en medio de esa gritería. ¿Por qué? ¿Quién los manda murmuradores? Estaban despreciando la provisión divina. Empezó con un desánimo, pero el desánimo llega, como dijimos, como dice el Salmo, un abismo lleva a otro a la voz de tus cascadas. Va encreciendo, como dicen los músicos. Dios envió serpientes ardientes, pero Dios en medio de la prueba se glorifica. Dios todo lo que pasa lo usa para su gloria y honra. Y años después, allí Él mandó a Moisés a que hiciera una serpiente ardiente de bronce, donde todo el que mirara a esa serpiente viviría. Y luego el Señor Jesucristo lo usó porque eso era un tipo de Él mismo. Y Él le dijo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo usó para su gloria, las circunstancias tuyas. Así que sepamos
montarnos en el carrito de la voluntad de Dios y no preguntar, Señor, ¿por qué estoy yo tan desanimado? Pregunta, Señor, ¿para qué me viene este desánimo? Para acercarme a Él. Pero mire, Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Me gustaría quedarme aquí para hablar un poquito más, pero solamente voy a decir que Él nos da conforme a sus riquezas, no de sus riquezas. Es distinto. Los que les gusta ser exegético y estudiar versículos, no es de sus riquezas. Conforme a sus riquezas hay una gran diferencia. Dios te da de la abundancia de su corazón y no un pedacito. Él va a suplir todo lo que a ti te falta. ¿Por qué desanimarnos? Pero también hay otro desánimo. Primera de Samuel 17:10, y usted recordará bien esta historia porque la hemos hablado acá. En la versión Dios habla hoy. El versículo 10 dice, y este es el grandulón de Goliat. Él dice, en este día yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo. Tan grandote como era aquel animalote. Al oír Saúl y todos los israelitas la palabra del filisteo perdieron el ánimo. Se desanimaron. Se les enfrió el guarapo completico. Se les cayeron las armas y todo y se sentaron. Perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Ahora, ¿sabes qué fue esto? Un grandulón que todavía no les había hecho nada de daño, pero estaba vociferando y hablando. ¿Cuánto no nos desanima que la gente hable? Ay, están hablando de mí, están hablando mal. Me suena el oído izquierdo, quiere decir que están hablando de mí. Hasta inventamos esas cosas. Tengo la oreja caliente. Cualquier cosa inventamos. Pero nos duele y nos descompone y nos desanima que hablen de nosotros. Están criticándote. Han hablado de ti. Te desaniman, te desencajan. ¿Has perdido el ánimo y te has llenado de miedo? Bueno, hay personas que, por ejemplo, en el gobierno de Venezuela, han perdido el ánimo y se han llenado de miedo. Y hay otros que inclusive teniendo miedo, no perdieron el ánimo, pero perdieron la vida. La respuesta, 1 Samuel 17, 10 al 12. David, aquel pastorcito que no calculaban más de 17 a 21 años, por ahí los que saben, dice, David le dijo a Saúl, nadie debe, ¿qué? Desanimarse por culpa de este filisteo. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva, con espada ni con lanza. Esta batalla es ¿de quién? Del Señor, no es mía. Él tenía muy claro en su corazón lo de echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Nadie debe desanimarse, hermanos. Nosotros, yo lo digo aquí metiéndome con ustedes, nadie debe desanimarse porque el Señor no pelea con espada ni con lanza, ni se va a presentar por ahí y va a tumbar a todos. Si es su soberana voluntad lo hará, pero Él tiene su poder y su maravilla para obrar en sus hijos. Confía en Él y Él hará. Ese es el cansancio. Desánimo por el cansancio. Esto eran los tiempos de Nehemías, cuando él estaba reconstruyendo el templo, reconstruyendo las paredes. Esdras reconstruyó los muros y él reconstruyó el templo. Pero dijo así, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Cuando los acarreadores eran los que cargaban las piedras y el material. Y se debilitaron, estaban ya sin fuerzas, estaban cansados. ¿Y saben lo que resultó de esto? Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Saben por qué? Estaban cansados. Y no es verdad que nosotros la mayoría de los proyectos los tenemos hasta la mitad. ¿Por qué? Me desanimé, no seguí. Es mejor que empecemos. Mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Por qué nos desanimamos? Quiere decir que nosotros tenemos eso en nuestros corazones. Nos pasa. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Salmo 23 es una promesa bellísima. Dice, en lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Es decir, Dios te hará descansar. ¿Dónde?
en lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo, ¿qué hará? Te pastoreará y va a confortar tu alma y te va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. No por amor a ti, es por su gracia, por amor a sí mismo. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Y Él hace las cosas no porque tú ni yo la merezcamos, sino porque Él es Dios de amor y en su gracia Él lo determinó así. En estos 2 versículos, 4 cosas bellísimas que Dios hace. Te hace descansar, te pastorea, te conforta y de paso te guía. ¿Qué más necesitamos? Pues nada falta a los que aman su nombre. ¿Qué podríamos decir nosotros como conclusión? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi Dios, en quien confiaré. La respuesta está: esperar en Dios. Ya terminando, una vez más, hay una cosa clave allí que yo puse en verde. Salvación mía y Dios mía. Esta promesa es para los que tienen a Cristo como Señor y Salvador y por los que tienen la salvación en Cristo. Hay un himno muy bello que tiene que ver con las solas. Es ser solo Jesús. Este himno muy bello dice: solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. En un sepulcro él yació, el cuerpo inerte del Salvador. Mas al tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz. Y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. De él suyo soy, él mío es, pues con su sangre me compró. Esa es la última. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendrá. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque solo en tu palabra podemos encontrar aliento, refugio y salvación. Gracias, oh Padre, porque solo por la fe que podemos obtener este beneficio tuyo, podemos aceptar a Cristo por fe en nuestros corazones y ser librados de la perdición y también del desánimo. Gracias, Señor, porque solo Cristo salva, en ningún otro hay salvación. Gracias, oh Padre, porque es por pura gracia, sola gracia tuya. Tú eres el que nos das esto de tu buena voluntad, sin que haya en nosotros ningún tipo de mérito. Y gracias, Señor, porque podemos hacer esto para tu gloria. Por eso, Señor, te alabamos. Te pedimos que si hay alguien que aún después de oír esta palabra tuya, todavía siente desánimo, Señor, que tú puedas, con tu Santo Espíritu, abrirle sus ojos y sentir el poder de tu palabra. Cristo sufrió lo indecible para que nosotros, nuestro ánimo, no se canse jamás hasta desmayar. A ti sea la gloria, Señor, la honra y la gloria. Te damos gracias por permitirnos decir estas palabras y suplicamos por aquellos que no tienen a Cristo en su noticia, que hoy, esta mañana o posteriormente al ver este video, puedan, tomando alguno de estos versículos de tu palabra, reconocerse pecadores y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús.